Quiero que abra su Biblia conmigo en Apocalipsis, el capítulo 10. Y leamos allí tres versos. El verso 5, el 6 y el 7. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, un ángel parado sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Lea conmigo: que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Nosotros muchas veces pensamos que el tiempo está a nuestro favor. Y a veces planificamos con ese pensar: me va a ir bien. El próximo año, si Dios quiere, yo voy a hacer tal o cual cosa, voy a emprender tal o cual negocio y me va a ir bien. Me voy a fajar duro. Pero ¿llegará usted al próximo año? O sea, hablamos como si el tiempo estuviese en nuestras manos, como si fuésemos controladores del tiempo. Pero aquí dice la palabra que viene un momento cuando un ángel va a dar una declaración bajo juramento, y esa declaración es: el tiempo no será más. El tiempo no será más. Y yo quiero hablar en esta mañana sobre el propósito, o mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida. ¿Para qué yo estoy vivo? ¿Para qué tú estás vivo? ¿Cuál es la finalidad de que tú cuentes en el mundo de los vivientes? ¿Para qué? Quiero dilucidar ese tema en esta mañana. Lo primero que tenemos que saber, que el propósito es el ánimo o la intención de hacer o no una cosa. Todo cuanto existe está sometido a un propósito, o desciende de un propósito. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Si compramos un artefacto eléctrico, eso tiene un propósito, y usted define el propósito según el artefacto. Usted no va a comprar un televisor para cocinar. Usted no va a comprar una estufa para ver canales. Usted no va a comprar una plancha para comer, usarla de cuchara. No, todo tiene un propósito. Diga conmigo: yo tengo un propósito en la vida. ¿Saben cuál es el problema, amados? Que desconocemos ese propósito. Lo desconocemos.
Si yo saliera asiento por asiento a preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuál es tu propósito en la vida? Usted titubearía, resbala, no sé, porque son tantos. Y una cosa es la cantidad de proyectos que nos dirigen al propósito, y otra cosa es el propósito. Pero hay un propósito. Y en la vida nosotros nos planteamos muchos propósitos. Y muchas cosas hacemos con finalidades únicas o exclusivas. Pero yo soy de esa opinión, de que cada ser humano tiene un fin. De que usted no está en la tierra por casualidad. Hay personas aquí en el público que para nacer tuvieron problemas. Hay personas aquí entre ustedes que a sus padres no le garantizaban la vida suya. Hay personas en la vida que han nacido de una manera rara, de una manera extraña. En otras palabras, han acontecido cosas en torno a su nacimiento que usted diría, pero eso no es para estar vivo. Sin embargo, Dios permitió que alcanzara, ¿verdad?, una vida. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito. Hay personas que han intentado quitarse la vida y no lo lograron porque Dios tenía un propósito con ellos. Lo triste es que no descubrieron en el transcurso del tiempo su propósito. En Santiago, cuando vivíamos allá, mi familia, bueno, comenzamos allí en Santiago la vida familiar. Yo conocí un hombre que él intentó suicidarse con un alambre de púas. Eso es fuerte. Intentó suicidarse con un alambre de púas. Y por más que lo intentó, no logró su objetivo. Y él desconocía que Dios tenía un propósito con su vida. Pero lo triste del caso es que aunque él no logró quitarse la vida, óigame, con un alambre de púas, hermano, aunque él no lo logró, él nunca descubrió para qué estaba aquí en la tierra. Porque cuando le tocó morir, murió sin conocer para qué Dios le había dado una oportunidad cuando él intentó quitarse la vida. Entonces, en la Biblia nosotros podemos evidenciar que todos tenemos un propósito. Entonces, lo primero que debemos saber es que Dios mismo ha hecho todas las cosas en base a propósitos, en base a proyectos que se desprenden de un propósito esencial. En 1 Corintios, el capítulo 15, verso 28, dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, todo tiene que ser sujetado a Dios, todo. Pero dice, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Dios ha de sujetar todo en Cristo. Pero dice que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas con un propósito, y este es el propósito universal: que Dios sea todo
en todos. Que Dios sea todo en todos. ¿Ustedes creen que ese propósito se ha cumplido? No, no se ha cumplido. Lo primero que tenemos que verificar es aquí, en este grupo que está acá, ¿en cuántos Dios es todo? No. Nosotros tenemos una diversidad de, podríamos decir, de metas y de todas esas cosas, pero Dios no es el todo. Tenemos otras cosas. Hemos dado cabida en nuestras vidas a otras cosas, no tan solo a Dios. Pero el propósito de Dios es que al sujetar todas las cosas en Cristo, cuando Cristo se sujete al Padre y quien se vea sea el Padre, entonces Dios será todo en todos. Esa es la finalidad principal. Entonces, yo quiero ir trazando algunas pautas para que nosotros entendamos que todos tenemos un propósito. Y si vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar con que cada personaje de la Biblia que aparece allí tenía un propósito y podemos ver cumplirse el propósito de ese personaje. Por ejemplo, ¿cuál fue el propósito de Adán y Eva? Multiplicarse y llenar la tierra. Eso fue lo que le dijo. Multiplíquense, llenen la tierra y administrenla. Para eso los he colocado en la tierra. Y ellos cumplieron con ese propósito. El hecho de que cayeran, el hecho de que se dejaran engañar de la serpiente antigua, no quiere decir que ellos no cumplieron con ese propósito. Ellos cumplieron y llegó el momento de ellos salir de la tierra, pero cuando ellos salieron de la tierra, ya la tierra estaba poblada. O sea, ya había mucha gente que iban a continuar con el cumplimiento de ese propósito. ¿Por qué? Porque ahí estaban los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos. Y la tierra pues se fue poblando. Si yo le preguntara a ustedes, aparece un personaje en la Biblia llamado Melquisedec, y yo le preguntara, ¿cuál fue el propósito de ese personaje? Ese personaje aparece de manera extraña en el relato de las Escrituras. No se ve que tiene un nacimiento ni de dónde viene, sencillamente aparece en Génesis cuando Abraham le entrega los diezmos y dice que este rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo recibe de Abraham los diezmos. Pero ¿cuál era el propósito de Melquisedec aquí en la tierra? Pues yo le voy a decir, el propósito de Melquisedec era establecer un orden sacerdotal para que Cristo fuese principal en ese orden. Lo voy a repetir. El propósito de Melquisedec era establecer un orden sacerdotal donde Cristo venía a ser principal. Que Cristo fuese según ese orden. Oye, tremendo. Pues Melquisedec aparece en el panorama histórico, en las Escrituras, y de un momento desaparece. No se volvió a saber más de Melquisedec. Pero en la carta a los Hebreos se habla de Melquisedec como rey y sacerdote, y dice que su reino es para siempre. Por lo tanto,
si el sacerdocio de Cristo era según el orden de Melquisedec, y el sacerdocio de Melquisedec era limitado, entonces no era compatible que se dijera que Cristo era según el orden de Melquisedec. El sacerdocio y el reinado de Melquisedec tenía que ser de la misma manera que el de Cristo, para que fuera figura a Cristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, Jacob, ¿cuál fue el propósito de Jacob? ¿Para qué nació ese hombre? ¿Para qué nació Jacob? Usted dirá, para muchas cosas. No, pero específicamente para formar una nación. Para formar una nación. Y esa nación es la nación de Israel. María, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál fue el propósito de esa mujer? ¿Para qué esa mujer existió? Muchas veces decimos, pero pudo haber sido otra, pero no, Dios en la eternidad escogió a María con un propósito. Y el propósito era que fuera el vehículo para traer y albergar en su vientre al Hijo Eterno, al Verbo encarnado. Ese era el propósito de María. Cristo también mismo tiene un propósito. Cuando viene con un propósito a la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Redimir al hombre de la caída. Por eso cuando Él está en el Calvario y dice estas palabras, consumado es, ¿qué es lo que está diciendo? Estoy acabando de cumplir con mi propósito. Oye, la parte inicial del propósito. Consumado es. Entonces, en la Biblia aparecen casos raros. Por ejemplo, aparece el caso de un hombre llamado Simeón. Viejo. Y usted dirá, ¿y para qué estaba ese hombre ahí? ¿Para qué aparece en la historia, en los registros de la historia de las Sagradas Escrituras? Solo para dar testimonio y testificar que ese niño era el ungido, era el Mashiach. Por eso cuando él ve al Señor allí en el templo, cuando él ve la criatura, él dice estas palabras: han visto mis ojos tu salvación. Ya me puedo ir. Y murió. Porque el propósito de él era testificar que en ese momento de la historia estaba entrando al panorama de los tiempos. Estaba entrando, oiga bien, de la eternidad, entrando al panorama temporal, nada más y nada menos que el Mashiach, el Hijo del Dios eterno. Aleluya. Entonces dice, ya me puedo ir tranquilo. Y si usted sigue haciéndose preguntas, por ejemplo, Lázaro, ¿cuál era el propósito de Lázaro? Y ese sí parece medio raro, porque Lázaro murió. Lo grande del caso es que Lázaro murió 2 veces. Murió 2 veces. Y el propósito de ese hombre nacer y de aparecer en la historia era precisamente manifestar la gloria de Jesucristo a través de su poder, dándole vida después de 4 días de muerto. Pero después él murió. El único que resucitó y no volvió a morir, sino que permanece vivo, sentado a la diestra del Padre y para siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene esa capacidad de dar vida, porque Él es la vida misma. ¿Cuántos lo honran en esta mañana? Hónrelo con un aplauso a Él, porque se lo merece. Leemos en Hechos capítulo 17,
versículos del 24 al 27. El apóstol Pablo está hablando aquí a los atenienses, a la gente de Atenas, aquellos que habían hecho muchos altares. Para cada dios hicieron uno. Pero por si acaso, para que no se nos escape, vamos a hacerle uno al Dios no conocido. Y Pablo le dice, ese es el que yo predico, ese es el verdadero. Todos los otros son falsos. Los otros no tienen ningún poder. Este es el que yo predico. Y hablando de ese, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en templos hechos por Él. Y esos templos están aquí en esta mañana. Diga conmigo, yo soy un templo del Dios viviente. Aleluya. Y a Él le ha placido habitar en ti. Por eso ha puesto al Espíritu Santo en ti para que sea, para que tú seas su habitación. Aleluya. Esto es algo glorioso, porque Él no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. A veces nosotros hacemos las cosas para Dios y queremos honrar a Dios aún con nuestras ofrendas, como creyendo que Dios necesita. Dios no necesita nada de nosotros, de usted y de mí. Dios no necesita nada. Usted y yo somos los que necesitamos de Él. Por lo tanto, Él no es honrado por manos de hombres. Sencillamente, yo le honro con mi vida, con mi energía, con mis ofrendas, con mis bienes materiales. Le honro con mi familia, con todo, porque Él es merecedor de gloria y honra. Pero Él no necesita nada de mí. Él lo tiene todo y todo es de Él. De Jehová es el mundo, dice la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece a Él. Así que dígale al que está a su lado, no te la des, que tú no tienes nada. Oye, hermano, por más que tú tengas, cuando te vayas, no te vas a llevar nada, porque es que tú no tienes nada. Todo lo que tú tienes es prestado. Todo. ¿Con cuánto orgullo decimos mi casa? ¿Con cuánto orgullo decimos mi negocio? ¿Con cuánto orgullo decimos mi, cuando tú no tienes nada? Nada de eso lo llevarás. Por lo tanto, esto, el desconocer nuestro propósito en la vida, nos lleva a creernos que vamos a durar mucho. Aún nuestros días están contados. Nuestros cabellos, bueno, conmigo el Señor no tiene mucho problema, pero nuestros cabellos están contados. Cada hebra de cabello, Él sabe. Él tiene control de todo. Por lo tanto, ¿por qué me la doy? ¿Por qué quiero dármela? ¿Por qué quiero hacerme creer que porque alcancé tal o cual cosa, estoy por encima de todo el mundo y quiero mirar a los demás por debajo de los ojos? No. Todo cuanto somos es porque a Él le ha placido, pero todo pertenece a Él. Y seguimos leyendo, dice el pasaje, Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Qué es lo que Él da? Vida y aliento. Lo que pasa es que nosotros queremos agregarle más a nuestra vida. Y por eso nos fajamos tanto. Y por eso natajeamos tanto queriendo agregarle cosas a nuestra vida. Pero ya, Él nos dio lo más importante, que es
la vida. Y nos dio el aliento. El aliento. ¿Cuándo fue eso? ¿Recuerdan ustedes cuando Dios hizo al hombre? Que dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso pasó a todos. Todos nosotros nacemos con el aliento de Dios. A veces, bueno, las hermanas que aquí hay unas cuantas pediatras, saben bien lo que voy a decir, pero cuando ese muchachito nace, que no ha dicho ni ji, te le pega esa nalgada hasta que tire el grito. Porque tiene que salir una evidencia de ese aliento que Dios puso en esa criatura. Por lo tanto, el aliento viene de Dios. Pero no dice solamente el aliento. ¿Qué más? Por favor, lean conmigo, léalo. ¿Qué dice? Nada más fue el aliento, no todas las cosas. Por lo tanto, hermano, de usted no es ni esa ropa que usted tiene puesta. Todo es del Señor. Guárdelo eso en su corazón. Esa ropa que usted tiene puesta, el Señor se la prestó, porque resulta que usted no la va a lucir después que se vaya de aquí, de esta tierra. Así que todo es de Dios. Diga conmigo, todo es de Él, todo pertenece a Él. Todas las cosas es Él que nos las ha dado. Y sigue diciendo, el verso 26 dice, y de una sangre, para que usted no se lo vaya a tomar muy en grande, para que usted no vaya a creerse, ni ningún ser humano se vaya a creer que tiene la sangre de un color. ¿Qué es eso de sangre azul? ¿Qué es eso de sangre azul? Eso lo ha inventado el hombre. De una sangre Él hizo todo el linaje de los hombres. Así que no venga Bill Gates a decir que tiene sangre azul, porque tiene rojo igual que yo. Que no venga Soros ni ninguno de esos grandes magnates a decir que pertenece a un linaje. Que yo soy un chimichurri. Porque yo sí le voy a decir que los chimichurri son ellos. Porque yo pertenezco al linaje de arriba. Y usted diga conmigo, yo pertenezco al linaje real. El verdadero linaje real es el mío. Porque Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Por lo tanto, la evidencia más grande o el privilegio más grande es la palabra. Es el saber que soy hijo de Dios. Y no soy hijo de Dios por favoritismo. Soy hijo de Dios porque creí en Él, creí en Cristo Jesús, me aferré a Él, le recibí y por lo tanto Él me dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hecho su hijo. Así que no me venga a mí a nadie con eso. Usted podrá tener, se lo puede decir a cualquier magnate de eso, que no le va a oír realmente. Ellos no prestan atención a estas cosas. Pero que nadie venga a querer subestimar mi posición, porque mi posición es que estoy en Cristo y soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Cristo Jesús. Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y aquí viene un propósito. Siempre los propósitos se definen o comienzan definiéndose con la palabra para. Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. Hizo todo el linaje de los hombres, ¿para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Porque es que hay un grupo de incircuncisos y de diabólicos, reyes y magnates, que dicen que ya vemos demasiada gente en la tierra y que hay que reducir esta población. Hay que reducirla. Habemos demasiada gente y los alimentos se están acabando. Eso es mentira. Yo he visto fincas con cantidades enormes de vacas y de bueyes y de todas esas cosas que no se la va a comer, no se la van a comer los dueños. Eso es mentira. La tierra está llena de árboles. Todavía los ríos están funcionando.
Aunque se nos quiera implantar a nosotros una palabrita o una frasecita, que es la que está metiendo en miedo a la gente, la famosa frase calentamiento global. Es mentira, Dios tiene control de toda la tierra. Dios tiene control de la tierra. Y la tierra se mueve a su palabra. Y la tierra se mueve cuando Él lo ordena. Y la tierra tiembla ante su presencia. Dios tiene control de la tierra. Ningún ser humano, por más dinero que tenga, puede venir a decirme a mí que la tierra está superpoblada. No es verdad, aunque haya más gente. Claro está, cada día habrá más personas. ¿Cuántos lo saben eso? El asunto es que cada día, cada vez que nace un niño, mueren 2 o 3. Cada vez que nace alguien, en otros lugares están muriendo un paquete de gente. O sea que la tierra tiene un curso. El hombre ha querido inventar mucho. Ahora bien, ¿para qué Él creó la tierra? ¿Y para qué Él creó a los hombres? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que llenen la tierra. Todavía estamos nosotros cumpliendo con el propósito que Dios le entregó a Adán y a Eva. ¿Sí? Cada vez que usted ve una mujer embarazada y que está a punto de dar a luz, eso debe ser motivo para decir gracias, Señor, porque todavía tú sigues trayendo personas a la tierra. Amén. Pero no solamente eso. Para que habiten sobre la faz de la tierra, sencillamente, habitar. No, Él ha establecido un orden, aún en la misma naturaleza. Dice, Él les ha prefijado el orden de los tiempos. El orden de los tiempos. Dios prefijó el orden de los tiempos. Miren, en una pequeña gráfica, antes de continuar, yo quiero mostrarle algo que hice. Me puse a inventar ahí, me puse a inventar. Uno sabe que uno inventa, yo no sé cuántos de ustedes inventan, yo invento. A mí me gusta inventar. Ustedes ven esa franjita azul, yo le puse eternidad. La eternidad no tiene límite, no hay limitación. Usted no puede decir que la eternidad comenzó en tal tiempo y terminará en tal tiempo. La eternidad es el hábitat de Dios, porque Dios habita, dice, la eternidad. No dice la palabra eso. Dios habita la eternidad. Pero ustedes saben que la eternidad se explaya o se extiende. Estoy usando términos lineales, porque la eternidad no se puede concebir un término lineal. Pero para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? Se extiende infinitamente. Estamos usando términos geométricos para tener una idea, ¿verdad? Así como un vector se extiende infinitamente hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la eternidad. Entonces, ¿pero qué pasa? Que a Él le ha placido en su propósito eterno coger un lapso de la eternidad. Él agarra un pedazo de la eternidad. Concíbalo linealmente, porque de otra manera no lo podrá concebir. Pero es como si Él cogiese un lapso de la eternidad. ¿Y cómo le llama a ese lapso? ¿Cómo? Le llama tiempo. ¿Cómo le llama? Tiempo. Entonces, ahí fue que nos puso a nosotros. En el tiempo. Nos colocó, volviendo de nuevo al pasaje, nos colocó en la tierra y dice, nos ha prefijado el orden de los tiempos. Hay un orden con los tiempos. Aún a cada ser humano, Él le ha establecido su orden. Por ejemplo, en uno de los salmos dice que la edad del hombre son 70 años. Y en los más robustos son 80. Pero hay personas que han llegado a los 100 y pico. Y usted se preguntará, pero si la edad es los 70. Bueno, es la edad limítrofe. Yo estoy tratando de concentrarme en el propósito para el cual Dios me ha colocado aquí en la tierra.
estoy tratando de concentrarme en que el 90 o 95 o tal vez 99% de lo que hago esté metido en su propósito antes de los 70. Me faltan 70 menos 4. 70. Me faltan 6.